cambia la distribución. 2, cambia la estructura y vascularización. 3, cambia el perfil metabólico y secretor. Primero, cambia la distribución. ¿Por qué? Porque disminuyen los estrógenos. Porque aumenta los andrógenos, se produce una hiperandrogenemia. Tercero, bajan las proteínas transportadoras de andrógenos, por lo tanto, mayor efecto de los andrógenos que tiende a depositar grasa dentro del abdomen. Fundamentalmente, la teoría que más hoy se considera que es relevante es lo que se llama derrame de grasas. El derrame de grasas del tejido celular subcutáneo cambia al bajar los estrógenos. El tejido celular subcutáneo de la mujer, que tendía a guardar grasas y a bajar la lipólisis, invierte el proceso, aumenta la producción y la lipólisis de su tejido graso subcutáneo, y esa grasa va al tejido adiposo. Por lo tanto, la teoría del derrame de ácidos grasos es una de las que se usa. Cambia, y el cambio hormonal hace que la grasa debajo de la piel, en la distribución típica de la mujer, empiece a almacenarse dentro del abdomen. Y como ustedes saben, la forma en la que el tejido adiposo se expande y se remodela impacta directamente en el riesgo de enfermedad metabólica. ¿Por qué? Porque se produce un proceso inflamatorio crónico y además porque se altera la sensibilidad a la insulina. Todo este cambio de distribución de grasa empieza a impactar en la posibilidad de tener un síndrome metabólico. Bien, el tejido adiposo cambia el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son los cambios que tiene el tejido celular subcutáneo? No pierde número de adipocitos. Estos adipocitos crecen, se fibrosan y se inflaman y empiezan a segregar adipoquinas distintas. ¿Qué pasa en el tejido adiposo visceral? Baja el número de adipocitos. ¿Por qué baja el número de adipocitos? Porque los estrógenos regulan la apoptosis de las células adiposas. Por lo tanto, bajan los estrógenos, baja el número de células adiposas, pero crece el tamaño. Pero al mismo tiempo, los estrógenos regulan a los factores de generación de células endoteliales, y por lo tanto la vascularización del tejido adiposo visceral se deteriora. Por lo tanto, aumenta el tejido visceral graso, pero se oxigena mal, se enferma. El tejido adiposo visceral se enferma, por eso se relaciona con el riesgo cardiovascular. Se infiltra de células inmunitarias y ese tejido enfermo empieza a producir adipoquinas que deteriora la función hepática, la función muscular, la función del tejido adiposo de otros lugares y la función endotelial. Ahí tienen una imagen de cómo, no sé si se alcanza a ver, cómo cambia el patrón secretor. El patrón secretor del tejido adiposo pasa de ser antiinflamatorio a proinflamatorio. El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, empieza a aumentar en forma considerable. Ahora, cuando hacemos una curva de cómo va aumentando esto en la mujer, ese círculo está indicando, y van a ver la pendiente de las curvas, cómo se verticaliza. ¿Por qué? Porque justo es en este periodo de climaterio donde más se producen estos cambios. Bien. Hay cambio en el metabolismo de la mujer durante el climaterio. ¿Por qué? Recuerden que el climaterio es composición dependiente. Y por lo tanto, fíjense ustedes que al aumentar el tejido adiposo, y como vamos a ver ahora, baja el tejido muscular, y el tejido muscular tiene 3 veces mayor impacto en el metabolismo que el graso, significa que el metabolismo va a bajar, el gasto calórico va a bajar. Pero los estrógenos tienen 3 tipos de receptores, los alfa, beta y los relacionados con la proteína G. Los receptores alfa que tienen los estrógenos no solo están en el tejido graso y generan esto, están en el hígado, están en el tejido adiposo, como dijimos, en el músculo, en el hueso y en el cerebro. Los receptores estrogénicos en el cerebro son receptores que actúan regulando la potencia de acción de la leptina y de las neuronas de la propio melanocortina. Por lo tanto, están actuando sobre los estímulos
para detener la ingesta y además para inhibir al factor a la grelina y al neuropéptido I, que son los que van a estimular. Por lo tanto, lo que está haciendo el déficit de estrógenos es directamente estimular el hambre. O sea, cuando a ustedes les van a decir, mujeres que están pasando por esta etapa, siento más hambre, es por esto. Hay receptores estrogénicos que al bajar los estrógenos están generando esto a nivel central. Tenemos que se modificó la composición corporal, se modificó el hambre, pero además se modifica el metabolismo. ¿Por qué es esto? Porque aumenta la circulación de grasas, pero además en el músculo los estrógenos tienen receptores alfa en las mitocondrias. Y cuando estas mitocondrias empiezan a no recibir la estimulación estrogénica, se altera la regulación de la beta-oxidación. Por lo tanto, las mitocondrias del tejido muscular tienen mayor dificultad para oxidar grasas, tienen problemas con su cadena respiratoria, ya no se desacopla la cadena respiratoria y además se altera la producción de la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, la mayoría de la energía va para lo glucolítico y se baja la oxidación de grasas. Por lo tanto, tengo movilización de grasas, pero el músculo no las puede utilizar. Esto produce el aumento de radicales libres y un proceso inflamatorio que se va instalando. Los receptores beta de los estrógenos en el cuerpo humano de la mujer se encargan de frenar los procesos inflamatorios, lo que se llama inflamosoma. Cuando bajan los estrógenos, aumenta el estado inflamatorio general en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, la transición menopáusica es un estado que implica un estado inflamatorio por sí mismo. Bien, o sea que tenemos alterado la composición corporal, el tejido adiposo, la regulación del hambre, ahora tenemos alterado también el metabolismo. Seguimos, se altera el aparato cardiovascular. ¿Por qué se produce eso? Porque cuando ustedes hacen una evaluación entre la mujer premenopáusica y posmenopáusica, van a ver cómo aumenta el riesgo cardiovascular. Las mujeres posmenopáusicas tienen una incidencia de enfermedad cardiovascular 2 a 6 veces mayor que la mujer premenopáusica, en cualquier rango que están ahí, menores de 40, de 40 a 44, de 45 a 49, de 50 a 54. O sea que a partir del momento que ya no tienen sus ciclos, el riesgo cardiovascular aumenta 2 a 6 veces. ¿Por qué pasa esto? Precisamente otra vez porque los estrógenos tienen receptores en los vasos sanguíneos. Estos receptores alfa en los vasos sanguíneos regulan a través de procesos genómicos y no genómicos la vasodilatación, la angiogénesis, el estrés oxidativo y la inflamación. Por lo tanto, bajan los estrógenos y la calidad y funcionalidad del endotelio, tanto en la micro como en la macrovascularización, se altera. Esto es muy importante desde el punto de vista del deporte, porque ahí si ustedes ven que dice receptor alfa, beta y receptor estrógeno acoplado a la proteína G, precisamente se vio que el ejercicio activa ese receptor unido a la proteína G. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que hacer indicación de actividad física, tenemos que acordarnos que ese receptor no está siendo estimulado por los estrógenos, pero sí lo puedo estimular con actividad física, no con cualquiera, con aeróbico. ¿Bien? Por lo tanto, va a ser una de las bases para indicar actividad. Bien, por todo lo que les he dicho hasta el momento, se imaginarán que el síndrome metabólico se incrementa en forma muy importante en este periodo. Verán cómo la circunferencia de cintura, los triglicéridos, el colesterol HDL, la presión sistólica y la captación de glucosa está alterada. Por lo tanto, en este periodo el riesgo de tener un síndrome metabólico crece considerablemente. Bien, nos faltan 2 y ya pasamos a otro tema, pero son muchos los cambios. Y este es el que yo les decía que hay que tener mucho cuidado, el cambio en los huesos. ¿Por qué cambian los huesos? La densidad mineral ósea experimenta una disminución acelerada en el climaterio. El cambio anual más grande ocurre en lo que denominamos transmenopausia. 1 año antes de la menopausia y 2 años después es el momento que más
masa ósea se pierde. El incremento se relaciona con que bajan los estrógenos, aumenta la producción de FSH. Y la FSH es uno de los elementos claves en esta pérdida de hueso. 2,5 de disminución de densidad mineral ósea por año en la columna. Muchísimo, muchísimo. Ahora, para entender esto y mirarlo desde el punto de vista del deporte, y esto también por ahí es un mensaje que tiene que ver con la osteoporosis, pensemos en huesos. Acuérdense, porque muchas veces estamos muy pendientes del calcio, y del calcio y del calcio. Acuérdense que en la evolución hemos pasado de esta postura a esta postura, ¿sí? Esta tuvimos casi 400 años, y eso solamente 4 o 5 millones de años, 4 o 5 millones de años. 4 o 5 millones de años estamos en bipedestación. ¿Cómo hizo la naturaleza para que estos huesos que tenemos hoy puedan soportar carga en bipedestación? Y lo que hizo fue trabajar no sobre la dureza, no es que le puso más calcio, no es que tenemos huesos más pesados que los monos. Lo que trabajó la naturaleza es sobre la arquitectura. La arquitectura significa que según la carga que el hueso recibe, se va produciendo columnas, se va produciendo lo que se llama geometría del hueso. Por lo tanto, la naturaleza dispuso que tengamos en los huesos un sensor de carga, que es el osteocito, que va a estimular la formación de tabiques. Esos tabiques serían como las columnas de una casa, según la carga que reciba. Por otro lado, están los osteoclastos, que van a reabsorber calcio, y este mecanismo es constante, se denomina mecanostato. ¿Y qué consigue? Que el hueso nuestro tenga la capacidad de tener una resistencia 7 a 10 veces mayor de la que se necesita para los movimientos cotidianos. La naturaleza fue extraordinaria en pensar esto. Dijo, no voy a hacer huesos más pesados, con más calcio, sino con más columnas. Por eso cuando a veces en la osteoporosis uno dice, el problema es el calcio, el problema es el calcio. Cuidado, el problema a veces es que no tengo columnas, ¿sí? Esto se llama mecanostato. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué se pierde calidad de hueso en la mujer en el climaterio? Precisamente porque la inflamación y todo lo que está pasando en la mujer deteriora la capacidad del mecanostato, deteriora la capacidad de reforzar las columnas que necesitamos. Los aumentos rápidos de pérdida de hueso que se producen en el climaterio avisan, son predictores de futuras fracturas. Por lo tanto, en este momento clave en la vida de la mujer no hay que perder hueso. ¿Sí? Es fundamental no perderlo. A veces nos acordamos de la masa ósea recién cuando diagnostican osteopenia. Tengo que pensar muchísimo antes. Bien, y por último, el último cambio, y tiene que ver precisamente con lo que todos manejamos, que es la masa muscular y la fuerza. ¿Cuáles son las fibras musculares que más se pierden en este periodo? Las FT2X. Por lo tanto, las fibras rápidas se pierden. Ahora, el tema es, ¿por qué se pierde músculo en esta etapa? ¿Sí? Y fundamentalmente, como el músculo es un tejido postmitótico, depende de su formación, recuperación y crecimiento de las células satélites. Las células satélites en el cuerpo de las mujeres tienen receptores estrogénicos, y los receptores estrogénicos alfa son claves para permitirle la supervivencia a estas células satélites. Por lo tanto, el número de células satélites, cuando vemos la progresión del climaterio, va bajando. El estradiol regula el número, pero también regula la calidad y capacidad de estas células satélites de dividirse y de multiplicarse. Pero además, como les dije hace unos minutos, la mitocondria tiene receptores. Y estos receptores que tienen las mitocondrias son receptores alfa, beta y relacionados con la proteína G. Todos estos determinan que la estructura de la mitocondria y su función, cuando bajan los estrógenos, se altera. Y esto es importantísimo, es muy importante. Acuérdense que cuando nosotros entrenamos, en especial cuando hacemos cierto tipo de entrenamiento, estamos pensando en qué le va a pasar a estas mitocondrias. Y la mitocondria, para entender cómo funciona el mecanismo de
de las mitocondrias, hay que pensar que es una batalla constante entre biogénesis mitocondrial, entre unión, fusión de mitocondrias, versus lo que se llama fisión, ruptura de mitocondrias, y mitofagia, la destrucción y la digestión. Estos procesos están en constante cambio y lo determinamos nosotros, entre otras cosas, con lo que hacemos cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué es tan importante mantener mitocondrias saludables? ¿Por qué es tan importante que no entremos en lo que se llama disfunción mitocondrial? Porque la función mitocondrial determina la vida de las células satélites. Peor capacidad y funcionalidad mitocondrial, menos chance tengo de fabricar músculo. Por eso cuando solo pensamos en fuerza, decimos tengan cuidado, porque las mitocondrias son claves para que ustedes tengan respuesta en esa fibra muscular. Entonces, hay que pensar en las dos cosas. Bien, en este momento supongo que todos aquellos que pueden llegar a este momento deben estar pensando la situación va a ser crítica, no se asusten, no, que no exista un suicidio en masa, es terrible. O sea, o alguien debe decir, yo lo que quiero es terapia de reemplazo hormonal, denme terapia de reemplazo hormonal enseguida, ¿sí? Y no estoy en contra, ojo, la terapia de reemplazo hormonal ha sido muy castigada por dos elementos, que es, en primer lugar, porque se la relacionó con el cáncer de mama, hoy bastante discutido, porque se ha mezclado con progesterona y ha bajado eso, pero por otro lado por el riesgo cardiovascular, que después voy a mencionarlo. Pero digamos que dejemos el tema de terapia de reemplazo hormonal, que es un saco que cada uno se lo pondrá si su médico lo autoriza. Pero, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de hacer terapia de reemplazo hormonal, hacemos ejercicio? Cambiemos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros entrenamos adecuadamente? ¿Podemos frenar todo esto? Y van a ver que sí. Ahora, tienen que entrenar adecuadamente. Porque no hay muchos estudios que hayan mostrado ejercicio versus terapia de reemplazo hormonal. No hay, solamente hay uno que yo encontré que fue hecho en ratas, ¿sí? Donde demostraron que el efecto del ejercicio es mayor que el efecto de la terapia de reemplazo hormonal, pero en humanos no existe. Ahora, sí existen un montón de trabajos que muestran que si ustedes hagan terapia de reemplazo hormonal, si no entrenan, el deterioro es el mismo, solamente que es un poco posterior, nada más que esto, ¿está? Por lo tanto, el ejercicio tiene que estar. Ahora, tenemos evidencia de que el ejercicio sirve, ¿cómo lo indicamos? Bien, entonces, vamos a partir de una base. Nosotros somos un país extraordinariamente sedentario. Y no solo las mujeres, los hombres, los chicos, tenemos un índice de 65% de inactividad en este país. Lamentablemente tenemos el título de estar entre los 20 países más sedentarios del mundo. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? O sea que, cuidado, no somos de los que más actividad hacemos, ¿sí? Pero, ¿por qué pasa esto? Y entonces, hagamos un poco de mea culpa a los médicos, porque nuestras indicaciones no han sido lo suficientemente claras. Yo supongo que todos ustedes deben haber escuchado algunas de estas indicaciones y que dejan mucho que desear, ¿no? Cuando uno le dice a un paciente, mire, saque a pasear el perro, en actividad física, esto no es serio, ¿sí? Hemos entrenado muchos perros de esta manera, pero la realidad es que la medicina hizo esto y es vergonzoso. Nuestra indicación tiene que ser mejor. Pero a la hora de indicar actividad física, el que piense hacerlo tiene que tener en cuenta 5 cosas. La primera, no somos iguales los hombres que las mujeres en cuanto a la respuesta muscular. Parecidos, ¿sí? O sea que la activación y sensibilidad a los estímulos que activan la vía de la mTOR son iguales. Ahora, cuidado porque la mujer tiene una mayor predisposición a la atrofia por desuso. Esto lo habrán visto. 1 mes, 2 meses me quedo sin actividad y el esposo o el novio hace lo mismo y él no pierde músculo y ustedes van a perder, lógicamente, porque tiene una característica muscular que hace que ustedes pierdan mucho más músculo si se quedan sin entrenar. Y la otra, que tienen distinta sensibilidad a la miostatina, o sea que cuando procesos inflamatorios se generan, la pérdida de masa muscular es importante. Pero
Pongamos que somos más o menos parecidos, pero no iguales. Por lo tanto, el que va a indicar actividad física se tiene que acordar. Y una de las cosas que tiene que acordar es que ustedes, mujeres, tienen muchísimas más fibras oxidativas que los hombres. Entonces, cuando se empiezan a perder fibras rápidas, y nosotros tenemos que dar indicación de actividad física, tenemos que acordarnos que tienen muchísimas más fibras oxidativas, que nos vienen bárbaros, pero las tenemos que estimular de forma adecuada. El segundo punto es tal vez el más importante, y el que tiene que ver con principios. Cuando uno indica actividad física, se basa en principios de entrenamiento que existen de hace muchísimos años. El primero, uno de ellos, es este. Es un principio que tiene que ver con la respuesta al esfuerzo, ¿sí? El principio de individualidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo les digo, ¿de qué depende la respuesta a un ejercicio? Depende de la genética, depende del estímulo que pongan, dependen del medio donde se desarrolla, se hace más o menos temperatura, la respuesta del cuerpo va a cambiar. Pero además depende del estado fisiológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a poner con un ejemplo. Yo cuando empecé a estudiar hace muchísimos años, conocí esto. Y hoy sigo escuchando esto. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la intensidad de ejercicio donde más se oxidan grasas? Seguramente muchos me digan el 65%, del dedo máximo, ¿sí? Bien. Eso surgió de un estudio que hizo Coyle y Rodney en el año 79. Ese estudio mostró que estos sistemas energéticos que están acá, y en estos deportistas, 5 ciclistas de élite tenían esta oxidación de grasa al 65%. ¿Sí? Ahora, se empezaron a hacer estudios diciendo, ¿y qué pasa en este caso? La oxidación de grasa de estos que están corriendo a la izquierda y a la derecha es la misma. Y bueno, que los estudios mostraron que no. La oxidación de grasa era 3 veces menor. ¿Y qué pasa cuando el mismo trabajo lo hace una persona que está entrenada y un sedentario? Bueno, ahí se vio que el sedentario tiene 17 veces menor oxidación de grasa para la misma carga de trabajo que una persona entrenada. Por lo tanto, jamás podría pensar que un entrenamiento que yo estoy pensando para una persona entrenada sirva para uno que no está entrenado. ¿Bien? Hay que tener cuidado, porque cuando ustedes tienen a este paciente, por ahí alguien cree que estos son los sistemas energéticos de este paciente. Los sistemas energéticos de este paciente, perdónenme, son estos, los que están ahí, totalmente distintos. ATP-PC, glucólisis, oxidación de grasa, totalmente distinto. Por lo tanto, recuerden que la condición fisiológica del paciente determina la respuesta al ejercicio. Me tengo que apurar. Y el climaterio significa un gran cambio de lo que es la situación fisiológica del paciente. Punto número 3, especificidad del estímulo. O sea, necesito poner un estímulo que sea específico para lo que busco. O sea, el Tai Chi Chuan no mejora la capacidad aeróbica de las personas, mejora el equilibrio y un montón de cosas. El yoga mejora las chakras y unas cuantas cosas más, pero no sirve para oxidar grasa, ¿sí? Entonces, cuidado porque esto es una confusión seria. La especificidad del estímulo es una base y principio básico, porque nosotros ¿qué estudiamos? Determinado estímulo, qué mioquinas libera y qué efecto tiene en el hígado. Nosotros estudiamos eso precisamente. No sirve cualquier cosa para cualquier cosa. Bien. En cuarto lugar, es el principio de umbral de estímulo, que dice que si yo no alcanzo un determinado umbral de estímulo, no tengo respuesta de adaptación. ¿Sí? Entonces uno va a la clase de localizada y ve que todo el mundo está trabajando con 1 kilo. O todos tienen la misma fuerza o hay algún problema. El estímulo no está funcionando, no puede ser para todos igual, ¿sí? Pero tenemos que alcanzar un umbral. A partir de ahí hay adaptación. Si no está, no va a haber adaptación. O sea, estas 3 mujeres están caminando. Una sola posiblemente tenga una respuesta aeróbica. ¿Sí? Bien. Y en quinto lugar, este principio, este punto lo hice yo, no está dentro del otro grupo de los principios básicos. En este tema es clave, es el principio del tiempo oportuno.
¿Qué quiere decir? Esto tiene mucho que ver con la terapia de reemplazo hormonal. Se vio que cuando uno quiere usar terapia de reemplazo hormonal, después de 5 años de la menopausia, no hay respuesta. No solo eso, sino que es peligrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante esos 5 años que no hubo estimulación hormonal, los receptores, principalmente los alfa, se destruyen, no están. Cuando después ponemos terapia de reemplazo hormonal, es muy peligroso la respuesta cardiovascular. Lo mismo pasa con el ejercicio. Si yo, pasado este periodo, espero 5, 7 años después de la menopausia y empiezo ahí a hacer actividad física, la respuesta prácticamente no va a existir. Bien, entonces son 5 puntos a tener en cuenta cuando se sienten a pensar qué actividad física le van a indicar a una mujer que va a atravesar su climaterio. Bien, ahí está el principio del tiempo oportuno que les decía. Ahora viene el momento de la indicación. Entonces, teniendo toda esta base, ahora tenemos que indicar. ¿Qué es lo que vamos a indicar desde la medicina? 1. La mujer tiene que hacer ejercicio aeróbico, pensando en la grasa, pensando en el metabolismo, pensando en la salud de los vasos, tiene que hacer entrenamiento aeróbico. 2. Tiene que hacer entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque el dicho dice que el hueso será lo que el músculo quiera. El trabajo muscular es indispensable, no solo para los huesos, también por la secreción de mioquinas que produce para nuestros vasos, para nuestras mitocondrias, para nuestra capacidad aeróbica. La fuerza es indispensable. La mujer que va a entrar en un periodo de climaterio tiene que trabajar la zona media. ¿Por qué? Porque muchos problemas, si la densidad ósea baja, tienen que ver con que no hay fuerza en esta zona media y por lo tanto el centro de gravedad del cuerpo se va para adelante, favoreciendo lo que se llaman fracturas osteoporóticas a nivel de la columna. 4. Tiene que trabajar el suelo pélvico. Yo el otro día vi por televisión la propaganda de unas toallitas para la incontinencia y yo decía, miren, no digo que no sirvan, lo que quiero decir es que el suelo pélvico tiene músculos voluntarios y por lo tanto son entrenables y van a ver cuál es el índice de mejoría si los entrenan, 80%. O sea que antes de pensar en que ya es un problema, bien, entrenemos estos músculos, ¿sí? Pero no los entrenemos cuando ya tienen la debilidad, entrenémoslos siempre. Bien, y número 5, ¿qué tiene que indicar el médico? Que trabaje cadenas miofaciales. ¿Por qué las cadenas miofaciales? Porque no se acortan todas las cadenas musculares igual. Con el tiempo, con la actividad que ustedes hacen, con el tiempo que están sentados en la computadora, hay cadenas que se van a cortar mucho más, que son claves. O sea, 5 elementos que hay que indicarle al paciente. Ahora empecemos a ver cada uno. ¿Por qué actividad aeróbica? Porque tenemos que trabajar sobre el metabolismo, tejido adiposo, muscular, óseo y cardiovascular. ¿Qué tipo de actividad aeróbica le vamos a indicar a esta paciente? Le indicamos HIIT, SIT, puede hacer entrenamiento intermitente de alta intensidad, tiene que salir a correr. Es muy importante que sepan que esto está estudiado. ¿Está bien? Esto se estudió y se sabe, ¿sí? Entonces, claramente, si yo voy a ir a trabajar sobre grasa, voy a hacer trabajos intervalados, mejor que los continuos. Pero el problema es que no hay tiempo. Todo el mundo dice, yo tengo poquito tiempo, entonces puedo hacer un entrenamiento intermitente de alta intensidad y me sirve igual. Ahora les voy a mostrar la evidencia. Denme un minuto más. Sí es importante saber que cuanto más grupos musculares involucro en el mismo entrenamiento, mejor respuesta tengo en la parte de metabolismo, de grasas y cardiovascular. Por lo tanto, es mucho mejor hacer actividades donde involucro la mayor cantidad de músculos. Por eso se sabe que la marcha nórdica, ¿vieron? La que se va en la nieve, es mucho mejor que si de repente hacemos bicicleta. ¿Sí? Bien. Y ahí aparece la nutrición. ¿Y por qué la nutrición? Porque es clave la nutrición. Es extraordinariamente clave. En la conclusión les voy a decir, no podemos trabajar este caso separado del nutricionista. Y entre otras cosas, porque si nosotros estamos trabajando músculo y no tengo el aporte de los nutrientes, de las proteínas, todo lo que necesita ese músculo, este puede ser un trabajo que pase absolutamente desapercibido y no tenga éxito. Pero además, cuando una mujer está o una persona está inflamada, en una obesidad, en un cuadro de inflamación general, tengan en cuenta que
esa persona no tiene que ingerir nada azucarado 30 minutos antes del ejercicio. ¿Por qué? Porque se vio que la respuesta muscular en la producción de interleuquina 6 es muchísimo menor. O sea que la relación nutricionista con el entrenador es clave en esto. ¿Bien? ¿Por qué tenemos que entrenar aeróbicamente? Porque tenemos que hacer que esa balanza se incline hacia el lado de fabricamos mitocondrias. Fabricamos mitocondrias. ¿Sí? Y esto, acuérdense que tiene que ser en un tiempo adecuado, tiene que ser antes de que empiecen los síntomas. ¿Por qué? Porque después, lamentablemente, los receptores, tanto las mitocondrias como los receptores vasculares, se pierden. Y si yo empiezo a hacer actividad física 5 años después de mi menopausia, ¿mejoro el riesgo cardiovascular? Levemente, porque las placas ya están. ¿Sí? ¿Lo tengo que hacer? Por supuesto que lo tengo que hacer, porque un poco disminuye el riesgo, pero el efecto bueno, el que buscamos, es previo a que se formen las placas, no después. ¿Sí? Lamentablemente después, y los estudios muestran que los éxitos con el ejercicio no son tantos. Bien, este es el estudio que les quería mostrar. ¿Sirve el entrenamiento de intensidad? Mire, este es un metaanálisis que mostró que el entrenamiento de alta intensidad corto fue efectivo para mejorar la condición aeróbica en las mujeres premenopáusicas, no en las posmenopáusicas. Metaanálisis, más de 20 trabajos que lo demostraron. Por lo tanto, esto es importante que se sepa. A lo mejor en la mujer después de la menopausia, la actividad aeróbica la enfoco hacia trabajos distintos. Por lo menos hay una evidencia que lo ha mostrado. Si ustedes me preguntan por qué, no lo sé, no lo sabemos. ¿Qué cambio hay en la célula que no responde al trabajo de alta intensidad y corto? No lo sabemos. A lo mejor es que se perdieron muchas fibras de las rápidas. Es posible, pero no lo sabemos. ¿Sí? Pero no responde. Bien, cuando hacemos actividad aeróbica e indicamos actividad aeróbica, no se olviden de pensar en los huesos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el músculo que está trabajando genera mioquinas que hace que ese hueso pueda calcificarse. Uno de ellos es la irisina. La irisina actúa sobre el hueso y la produce el músculo cuando hace trabajo aeróbico. Bien, entonces, es muy importante que nosotros hagamos un trabajo aeróbico que estimula todo esto, pero al mismo tiempo, acuérdense que el hueso necesita carga. La carga mecánica que le podemos dar es clave. Si nosotros tenemos un proceso en el que se va a perder densidad de hueso y se va a perder columnas del hueso, el estímulo que tengo que poner tiene que tener 4 características. Tiene que tener impacto, carga, torsión y tracción. Por supuesto que se va a adecuar a la condición del paciente. Pero si yo tengo una paciente que está bárbara, no tiene ningún problema y está entrando en este periodo, por supuesto que voy a buscar carga en los huesos. Voy a tratar de no perder el tiempo oportuno de que el hueso responda. Lo tengo que hacer ahora. Y acuérdense que si empezamos tarde, esto nos pasa todos los días, no sé cuántos tratan acá osteoporosis, pero ¿qué encontramos? Mujer que empezó con los cambios hormonales, va a la ginecóloga, le pide la densitometría, tengo osteopenia, perdimos el tiempo. Esto se empezó a producir mucho antes. Entonces, está bien pedir la densitometría una vez que ya la mujer tiene su menopausia. Me parece que llegamos tarde, siempre llegamos tarde, habrá que replantearlo. Bien, ¿por qué es importante la carga? No es lo mismo caminar que trotar o correr. Cuando uno camina, cada pie recibe 1.2 kilos que pesa la persona. Cuando trota, el 2,5 y cuando corre, el 4,5. O sea que la carga que recibe ese hueso no es lo mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque lamentablemente está absolutamente demostrado que caminar no es un estímulo osteogénico de la columna. Entonces, ¿qué actividad hace usted para prevenir la osteoporosis? Le preguntaba a la mujer, yo camino. Mire, no lo va a hacer. En el mejor de los casos, caminar le va a generar una mejoría en la densidad y en la calidad de la cadera, pero no de la columna. Si la densitometría dice que su columna tiene osteopenia, caminar no es un estímulo. Si caminar no es un estímulo, se imaginarán que hacer bicicleta y hacer natación menos todavía. ¿Y qué es lo que encontramos?
de indicación. Cuando tienen osteopenia, ¿qué les indican? Aquagym. ¿Por qué aquagym? Porque dicen, tengo que hacer algo que no tenga impacto por la duda que me fracture. Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Cuidado que ese estímulo, no digo que esté mal el aquagym, pero en este caso no sería la indicación adecuada, ¿sí? Bien, porque hay una enorme cantidad de estudios que han demostrado que la natación no es un estímulo osteogénico, ¿sí? Es bueno para un montón de cosas, pero no me sirve cuando estoy enfocado a huesos, ¿sí? Bien, esto es lo que le decía, que el hueso será lo que el músculo quiera. ¿Y por qué es importante esto? Porque tienen que acordarse que el entrenamiento aeróbico no es un entrenamiento preventivo para la pérdida de músculo. El entrenamiento para trabajar la pérdida de músculo y prevenirla es el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Y otra vez les digo lo mismo. Por ahí creen que no está estudiado, pero esto está recontra estudiado. ¿Cómo tiene que ser el estímulo? ¿Qué intensidad? Todo está estudiado en este momento en la vida de la mujer. Ahora, esta es una mesa, cuando se indica fuerza, que tiene 6 patas. Ahí hay 5. ¿Qué dice ahí? Que la fuerza debe ser entrenada 2 a 3 veces por semana, con 8 a 10 ejercicios, 2 a 3 series por grupo, 8 a 5 repeticiones, y la intensidad tiene que estar entre el 60 y 80% de la fuerza máxima. Esto está estudiado, esto se hizo el estudio, hubo una gran convención en el año 2019 y se llegó a esta conclusión, la gente más preparada en fuerza del mundo, ¿sí? Ahora, ahí les decía, cuando uno ve que todos trabajan con 1 kilo, ¿sí? Entonces empieza a suponer que no les llegó la información, ¿sí? Esto está mal. La forma de cuidar la masa y la salud ósea está muy bien estudiada y debe alcanzar una intensidad determinada, principio de umbral. Si no alcanza, no hay respuesta, ¿sí? Por supuesto que tienen que estar con gente preparada y que cuide la postura y que cuide la columna, pero la intensidad tiene que ser alta, ¿sí? Bien. Y les decía que esta mesa tiene 6 patas, porque la otra vuelve a ser la nutrición. Porque si yo quiero cuidar la masa muscular y yo no hago el aporte proteico adecuado en este periodo de la vida, olvídense, esto no va a pasar. Ahora, no solo el aporte proteico, porque los estudios han demostrado que el entrenamiento de la fuerza y aporte proteico adecuado tiene respuesta, y entrenamiento de fuerza solo, sin aporte proteico, no lo tiene. Pero además, acá tiene importancia el aporte calórico. Acuérdense que en el cuerpo humano jamás se va a permitir un proceso anabólico en déficit energético. Entonces, como durante de los 30 a los 50 años, son periodos donde muchas mujeres hacen todas las dietas que aparecen en internet y hay déficit calórico, eso sí, van a hacer glúteos al gimnasio, pero en déficit calórico, ¿sí? Entonces, la conclusión es que pierden masa muscular. Entonces, cuidado, no déficit calórico y sí buen aporte de proteínas para poder conseguir el cuidado de estos músculos. Bien, y dentro de los músculos, y me queda medio minuto, dentro de los músculos no valen todos lo mismo. Hay algunos músculos dentro de los que estamos pensando nosotros en la mujer en climaterio que valen mucho más, porque el glúteo mayor, el medio, los aductores y el psoas protegen a la cadera. Y este es uno de los huesos que por naturaleza, por esos pocos millones de años que hace que estamos parados, es uno de los huesos que tiende a fracturarse. Por lo tanto, ahí estamos pensando en estos músculos y decirle al profe, trabajá la fuerza, pero no te olvides de esto, ¿sí? Bien, voy cerrando. Acuérdense de trabajar el suelo pélvico. Los ejercicios de suelo pélvico son viejos, pero hace 50 años que existen los ejercicios de Kegel y la verdad que son fantásticos. Efectividad 80%, cirugía para la incontinencia, efectividad 90%. O sea que vale la pena hacerlo. Y por último, trabajar las cadenas miofaciales. Hay músculo, no es voy a clase de stretching, quiero cualquier cosa, no, hay algo que pensar que la postura en cierre tiene mucha relación con el acortamiento de los isquiotibiales. Ahí están las cadenas que hay que trabajar. Esas son las cadenas que son importantes en una mujer tenerlas bien estiradas. ¿Por qué? Porque la postura en cierre
favorece precisamente la fractura a nivel dorsal 12, lumbar 1, que es la más frecuente que se produce cuando baja la densidad de los huesos. Entonces, ¿qué es eso? Bien. Es un tema muy importante para darle trascendencia. El cambio que se produce en la mujer en este periodo no es simplemente que deja de tener ciclos. Miren ustedes todo lo que pasa. Cuando van a indicar actividad física, tenemos que pensar en todas estas cosas y es imposible trabajarlo solo. Es imposible que alguien le diga al paciente, tiene que hacer esto nada más. Esto tiene que ser en un equipo. Nutricionistas, profes, médicos, tenemos que trabajar juntos. Este es otro tema donde la conclusión es que solo no se puede. Acuérdense que muchas veces, y para nosotros poder hacer que esos 10 años que tenemos de expectativa de vida no saludable se recuperen, hay que utilizar la actividad física, pero bien. Porque muchas veces la frase es mejor que nada. Yo no hago nada, de vez en cuando salgo a caminar. ¿Es mejor que nada? Es igual que nada. Es igual. ¿Sí? El problema está que si no lo planificamos, la mayoría de las veces fracasamos. Bien, vuelvo a decirles, la idea no era que ustedes puedan armar un plan, sino que tengan herramientas para trabajar mejor. Espero que les sirva. Les agradezco.